¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de En Comisión, cerrando una semana que no podríamos calificar como intensa, pero sí que pasó de todo. Por lo menos en la Cámara de Diputados, donde, bueno, hubo comisiones, no hubo tantas, pero sí muchas impulsadas por la oposición para, bueno, plantear los temas que quiere poner en agendas, pero sobre todo tuvimos un miércoles de aquellos, porque, bueno, fue el miércoles de las dos sesiones que sabíamos y habíamos adelantado que iba a haber una sola sesión seguramente, que iba a ser la impulsada por el oficialismo, que iba a pisar la otra. Pero bueno, hasta que la pisó, hubo toda una polémica porque, bueno, había preparado una estrategia a la oposición que se debatió, que se llevó la primera hora y media de la sesión, estuvo dedicada a la discusión de ese tema. Era la cuestión que quería hacer la oposición porque, bueno, igualmente difícilmente le hubieran dado los números para que el caso de que si se hubiera accedido a establecer un cuarto intermedio, como era lo que pedían la oposición, que finalmente después de ese cuarto intermedio pudieran reunir el número suficiente para avanzar con la reunión propia. Pero bueno, el oficialismo no quería centrar un precedente que después, bueno, fuera utilizado. Toda una discusión reglamentaria que se dio ese miércoles al principio. Después, bueno, finalmente terminó todo como se esperaba. No solamente la disputa reglamentaria entre el oficialismo y la oposición, sino la cuestión de lo que quería aprobar, lo que impulsaba el oficialismo, que finalmente se fue con las medias sanciones que había venido a buscar. Y bueno, terminó demostrando musculatura política, terminó demostrando que el Congreso todavía le sigue siendo muy útil, más allá de, bueno, que siguió con sus problemas de las internas, pero ya eso era a nivel gobierno. A nivel legislativo tiene más o menos las cosas bastante ordenadas. En el Senado también hubo actividad. Después les vamos a contar todo lo que sucedió y resumiendo lo que sucedió a lo largo de esta semana que se termina para dar pie a un fin de semana largo. Pero vamos a los títulos y después nos metemos de lleno con el programa. Productores yerbateros advirtieron por su situación, mientras desde el Instituto Nacional Yerbatero, ahí lo acerté, ratificaron la desregulación. Fue en el plenario de las comisiones de Economía y Economías Regionales. Situación presupuestaria del Banco Nacional de Datos Genéticos, una herramienta fundamental para la protección del derecho a la identidad. Reforma de la Ley de Salud Mental. Con una treintena de oradores se realizó una nueva reunión informativa. Esos son algunos de los títulos de esta jornada. Y una jornada que cierra con todo el rebote de todo lo que pasó a lo largo de esta jornada, que lo vamos a ir desgranando a lo largo de este programa, estas 2 horas. Les presento a quienes me acompañan, comenzando por Verónica Benaim. ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué tal, José, Marcos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, el gobierno o el oficialismo de la Cámara de Diputados se llevó de alguna forma a 2 triunfos. La sanción de hojarasca, que tanto le había costado el año pasado, y finalmente hoy le puso punto final aquí en la Cámara Baja, y también lo que tiene que ver con el proyecto de medidas energéticas que incluye este apartado o estos artículos vinculados a las zonas frías. Esto todo gira al Senado de la Nación, donde tiene que continuar su camino parlamentario, así que fue de alguna forma una buena semana para la Cámara de Diputados, que ayer escuchaba a Martín Menem que decía: sacamos otra vez 2 iniciativas que quería la Casa Blanca, la Casa Rosada. Ay, qué furcio. Capaz que la quería la Casa Blanca también, ojo, Sí, pero seguro, sí, estaban contando las votaciones que ganaron. 13-0 decían que ganaron. Sí. Eso lo hacía el presidente, en realidad. Sí, eso lo hacía el presidente. Que, bueno, futbolero como es, hablaba de un 13-0. Y vamos con Marcos Giorgi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Hola, Vero. ¿Qué tal, Marqui? Sí, obviamente la noticia parlamentaria que es del cierre de la semana es la sesión del oficialismo. Como decías en el inicio, por partida doble, porque pudo sacar las leyes que había planteado en su sesión y porque la estrategia le rindió también para bloquear el intento de la oposición.
que deberá ahora definir qué hace con esa sesión frustrada nuevamente. Ya van 2 semanas consecutivas que la oposición no puede sesionar por el tema Adorni y otros motivos. Y empezaron a verse pases de factura en la oposición por esta cuestión. Veremos cómo se siguen dando las conversaciones en torno a un pedido que el diputado Esteban Paulón, que lo encabeza, ratificó en el recinto. Van a volver a intentar convocar. Está bueno esto que dice Marcos, porque ya no se sabe si realmente es el oficialismo solo el que bloquea la posibilidad de que la oposición lleve el tema Adorni al recinto, o si es la misma oposición o parte de la oposición que en realidad no tiene o no coincide Claro. en que sea el Congreso el que tenga que empujar a Adorni, ¿no? Y eso ya no es una especulación periodística, No. eso quedó blanqueado en el recinto. Hubo 2 diputados de izquierda que, a viva voz, en el momento del debate reglamentario que vos decías, José, dijeron: acá hay negociaciones para que este tema no avance, porque les conviene, porque hay una coincidencia en que no debe comparecer el jefe de gabinete a una interpelación. Eso por lo menos es la posición de un bloque de izquierda, que al hacerlo en el recinto deja de ser una especulación periodística o de pasillo y pasa a ser una discusión abierta al interior de la oposición, que necesita de todos los votos para conseguir el quórum. Pasa que hay parte del sector de Unión por la Patria que está midiendo la situación de Adorni o cómo impacta en la sociedad electoralmente. Claro. Entonces, al hacer esas lecturas, algunos sostienen que no debería ser la oposición la que se meta, si ya de todas maneras el gobierno tiene sus propios problemas que Claro, ¿para qué te vas a impactan de meter? lleno en la sociedad, digamos, ¿no? Totalmente, claro. Y un poco durante la sesión o esa discusión reglamentaria también le plantearon el hecho de que iban a pedir una sesión para el miércoles que viene. Lo dijo puntualmente Nicolás del Caño, lo dijo, otros legisladores de los que impulsan en general esta iniciativa dijeron: vamos a pedirla. Del Caño dijo: la vamos a pedir ya mismo. Bueno, no se pidió el miércoles, hoy vamos a tardar, a lo mejor se presenta antes, Adorni presenta la Sí, igual. antes. no tuvieron en me cuenta que parece. se venía una semana corta, Claro. con feriado el lunes. Bueno, esa va a ser la excusa para no pedirla, Tal porque cual. hoy viernes se tendría que haber especulado con... Igual presentarla, estamos y yo on creo time. Podrían No, pedirla para el pueden jueves. estamos on time porque todavía Sí, generalmente totalmente. las convocatorias suelen por ahí aparecer a la tarde, bien tarde, Claro. ¿no? Como última hora, me- démosle un changüí. me arrepentiré públicamente, haré mi descargo, pero no, creo que realmente no No, van no a tiene. pedir, porque bueno, cada vez que pasa esta situación, después se encuentra con la realidad es que vas a transformar, o sea, una embestida contra Adorni en un triunfo del oficialismo si vos finalmente no conseguís Sí, nada. igual yo creo que quedó un poco en evidencia o algo de lo que quería mostrar cierta parte de la oposición, como por ejemplo el diputado Paulón, que él habla de principio de revelación, ¿no? Al convocar la sesión con Adorni, que tiene que ver un poco con quiénes apoyan o no, o quiénes prefieren mirar para otro lado con el tema judicial del jefe de gabinete y no proponer una interpelación o votar proyectos en relación a ese sentido. Y esto tiene que ver con que hubo un número del quórum al iniciar la sesión del oficialismo, y cuando se trató que se caiga la sesión por una moción también, que se caiga la sesión del oficialismo que se estaba llevando adelante para darle paso a la que seguía, muchos de los que dieron el quórum en ese momento se ausentaron. Claro. Y un detalle, tiene un motivo más el sector que no quiere avanzar con esta sesión para decir que es una estrategia que puede dejar en ridículo a la oposición, que es que se consiguieron 105 votos para frenar la sesión. En concreto, lo que hizo muy hábilmente el oficialismo es llevar la discusión a la caída de la sesión y no al cuarto intermedio para dar pie a la sesión que había pedido la oposición. Pero es un número que está muy lejos del quórum. Los 105 Totalmente, votos que claro. votaron por que se caiga la sesión que se estaba desarrollando para dar paso al pedido de la oposición. Hubo 3 Bien. diputados de Unión por la Patria que por lo menos tenían una justificación importante para estar ausentes. Uno es Máximo Kirchner, que fue operado recientemente. Otro que está con un tema de salud, me decían, es Hugo Yasky. Y había otro de los diputados que también estaba con un tema de salud. Pero en ese momento hubo 6 que estaban ausentes.
A propósito de los diputados que con licencia, volvió el diputado Alejandro Finocchiaro. También. Estaba por razones de salud. Y volvió, por lo menos el miércoles estuvo. Bueno, ojalá que se recupere pronto totalmente y pueda reintegrarse definitivamente para sus actividades legislativas. Y la verdad es que bueno, yo creo que la oposición trató de sacarle todo el jugo que pudo. Esto que pasó ese día lo habíamos dado en este programa, lo habíamos revelado en exclusiva. Martín Bravo el día anterior, el martes, contó cuál era la estrategia de la oposición. Yo la verdad que no la entendía y tampoco la terminé entendiendo bien, porque en realidad me parece que era un chino lo que proponían, eso de hacer un cuarto intermedio para votar el inicio de otra sesión. Y la verdad es que le daba la razón a los argumentos de Martín Menem. Decía, con ese criterio me van a pedir 7 sesiones y vamos a tener que hacer toda la pantomima 7 veces para hasta definitivamente, o sea, me van a pedir una sesión a las 2 de la tarde. Ponele que no sean 7 veces, pero que te pidan una sesión a las 11 y otra a las 2 de la tarde y temas diversos. Bueno, igual la oposición tenía que presentar algún tipo de estrategia, ¿no? Es claro. Un poco el rol o el juego político dentro del recinto. Que fue lo que por eso les trató de sacar todo el jugo posible y bueno, ahí callaron, bueno, mostraron las cartas, decían, bueno, el ataque a Adorni, bueno, y los otros temas que, recordemos, era un temario bastante amplio, como era, no solamente las cuestiones contra el jefe de gabinete, sino también un pedido de informes a Sandra Petovelo y Caputo. Por financiamiento y también estaba universitario. El secretario Torrondel, también lo habían agregado. Esto lo agregan después de la marcha, de la gran movilización de la marcha federal universitaria. Porque siempre era por el reclamo de la sí, a pedido también de Unión por la Patria, que sostenía que si van a hacer una convocatoria en el recinto con lo que cuesta juntar el número para el quórum, también se avance en otros temas que la oposición quiere tratar y que obviamente no están en la agenda del oficialismo. Lo que sucede es que la oposición no está encontrando un tema que unifique, como sucedía el año pasado. Claro, creo que bueno, el tema de las universidades era un tema unificador. Agotaron todos los temas. Todo el jugo agotaron posible. todo el juego, le sacaron todo el juego posible a estos temas el año pasado. Claro, sí. No hay un Garraham que un tema Garraham que unifique. Bueno, el sobreendeudamiento es uno de los que ellos consideran que puede haber sobreendeudamiento en las familias, porque no es algo metropolitano de la ciudad, sino que está atravesando todas las familias de las provincias argentinas y es un punto que ellos creen que... y después, bueno, buscan algunos otros caminos buscando... tratar temas regionales. Marcos ahora en un rato va a hablar del sector de los tareferos que estuvieron ayer exponiendo los trabajadores de la yerba mate en la comisión y me parece que al buscar lo que va sucediendo en cada provincia con la industria, de alguna forma también tratan de buscar un tema en esos temas regionales pueden sumar alguna voz de los bloques provinciales que suele estar más cerca del oficialismo que del... Se vio en el tema yerbatero con el bloque Innovación del ex gobernador Oscar Herrera Huad, con un discurso bastante encendido, inclinándose por la postura de dar un debate sobre lo que está pasando con la industria yerbatera. Así es. Y recordemos entonces, en definitiva, lo de Zona Fría, que fue el último de los temas aprobados en esa jornada que se hizo muy larga, realmente, porque arrancó 10 y 22 y terminó a las 22 más o menos. No me acuerdo el final a qué hora fue, pero 132 votos a favor de Zona Fría, 105 en contra, 4 abstenciones. Fue el resultado de ese que fue el último de los triunfos de ese miércoles, que decíamos, el Congreso le sigue sonriendo al gobierno. En materia de modelo, de hacia dónde va, sobre todo económico, era más importante Zona Fría que Hojarasca. Hojarasca era más simbólico. O el tema de regular o sacar regulaciones a distintos sectores, pero Zona Fría se había discutido y mucho tiene que ver que además con una ley muy reciente del Frente de Todos. Que bueno, justamente muchos decían cerrará máximo el debate por él, y bueno, está el tema de que lo que vos apuntabas, la operación reciente
que tuvo. ¿Estuvo en la sesión en algún momento? No, directamente desde el inicio estuvo ausente, con, digamos, el argumento o la justificación de que estaba recientemente operado. Marcela Pagano igual incluso posteó que ella no pudo venir porque estaba con un tema del embarazo y presentó un certificado médico, bueno, porque hubo varios ausentes el miércoles en la sesión. Y bueno, y después muchos que estuvieron en un inicio, no estuvieron en algunas votaciones, como suele pasar. Y que está, por ejemplo, Mónica Frade exteriorizó, dijo que no estaba de acuerdo con... entonces directamente a la hora de votar se fue. Y Maximiliano Ferraro se abstuvo. Claro. Se abstuvieron los 3 catamarqueños y Maximiliano Ferraro. Claro. De lo que tiene que ver con medidas energéticas. Así es. Entonces, y fue un debate, bueno, que tuvo de todo, que fue bastante largo, que el oficialismo eligió no hablar mucho, aceptando definitivamente, parece, el tema de que, bueno, que el gobierno, el oficialismo se queda con las leyes y la oposición con los discursos. Y entonces directamente la intención era no estirar más el debate. Ustedes habrán escuchado, había muchas versiones sobre todo antes de que arrancara ese debate. Que se iba a caer la sesión. Sí, se hablaba de que antes de votar Zona Fría se iba a caer la convocatoria, después se hablaba de antes de votar Hojarasca o después de votar Estuvo, a ver, hubo durante la jornada, seguían las negociaciones, porque recordemos que hubo como una especie de trueque de voto por... de algunas provincias a las que se les va a focalizar los subsidios a las zonas frías y que habían sido incorporadas en el 2021, la estrategia del gobierno, a partir de negociaciones de Diego Santilli, el ministro del Interior, es, bueno, compensamos de alguna forma con la propuesta de generar zonas cálidas. Un subsidio a la tarifa eléctrica de manera estacional en los meses que más consumo tienen las provincias del norte. Y en este punto era como la especie de trueque. Bueno, hasta durante la sesión hubo varias negociaciones de si esto iba a quedar en una promesa, como es ahora, como está en este momento, de si iba a salir una resolución, de si se iba a incorporar en algún articulado en el recinto, y por eso se especulaba mucho las presiones de si se caía o no se caía. Y por otro lado, 2 fotos contundentes me pareció. El ministro de Economía recibiendo a Alfredo Cornejo de la provincia de Mendoza y también a Rolando Figueroa de la provincia de Neuquén. Mucho movimiento. Sí, movimientos de bloques que terminaron acompañando. Claro. De todos modos, no fueron... no se hubiese caído la votación por... La UCR iba a acompañar desde el principio y Rolando Figueroa tiene un solo voto. Claro. Digamos, ahí el tema zona cálida, la promesa de zona cálida tiene que haber sido lo suficientemente convincente para los bloques de las provincias del norte. Sobre todo como para mantener... Bueno, pero Salta, por ejemplo, en un principio, es bastante polémico, en un principio el gobernador de Salta, que siempre juega de la misma manera, Gustavo Sáenz, había dicho a sus legisladores que voten en contra y después cambió de parecer y dijo que voten a favor, pero uno se le reveló, parece que quedó bastante molesto con la situación. Lo que pasa es que ya había hablado públicamente, le había adelantado su voto, hubiese sido muy difícil que... Sí, bueno, y él compensaba y decía, la verdad es que en Salta hay localidades donde la zona donde es más frío que incluso la provincia de Mendoza, ¿no? Sí. Lo dijo acá en DTV. Muy bien el dato. En las especulaciones de en qué momento se podía llegar a caer, uno miraba el organigrama que estaba bastante bien hecho por parte del oficialismo, porque decía, bueno, ¿qué te puedo poner? Porque en qué momento pueden aprovechar para hacerte caer la sesión. Y bueno, o por ahí no estaba organizado así, pero había quedado de esa manera, y estaba el ascenso la medalla al brigadier Jorge Francisco Martínez, que era lo único previo. Entonces mirábamos a ver cuál era la votación que podía llegar a anteceder el debate, porque no iba a ser cuestión de que se hiciera todo el debate y después a la hora de la votación, el debate de zona fría, y a la hora de votación hacerlo caer, no tenía ningún sentido. Le servía igual, pero bueno, la cuestión es que tenía que suceder antes, entonces muchos pensamos que el brigadier iba a perder. Y ya cuando la vimos
ahí el diputado Zapata del oficialismo que tenía el dato también y dijo, no, bueno, yo inserto directamente, vamos directamente antes a ver si se cae esto. Claro, a tratar el otro. Y la siguiente era, que también tenía un proyecto en ese sentido, la diputada Agustina Propato, que dijo, bueno, y ahí cuando la viste dije, no le van a voltear un proyecto propio. Otra de las especulaciones que circulaba el miércoles por los pasillos era, tienen intención, incluso el mismo oficialismo, de que se caiga porque no estaban tampoco tan convencidos con la negociación que se había cerrado también, sí. entre el ministro del Interior y los gobernadores. Y hubo un momento, en el momento del tratamiento de hojarasca, por eso se especulaba que incluso antes de que se vote hojarasca se podía caer, donde el recinto estaba muy vacío. Y si la oposición tenía intenciones de hacer alguna maldad, lo podría haber hecho. Sí. Realmente, sí. Bueno, hubo un momento. Digamos que en realidad no existió pasar, no. el deseo, nada, como una maldad, como la van a hacer. Pero en el momento no existió ese deseo para hacerlo. Y bueno, entonces, en realidad fue 14-0, porque también no lo estaban contando al brigadier. Al brigadier, a la medalla. Lo que pasa es que a lo mejor el presidente no lo contó porque ese fue un voto de los dos. O sea, no podía, fue 14-1. Cayó los goles de los rivales. Él decía, claro, los temas que impulsaban ellos. Pero también hay que incluir que los tratados y acuerdos comerciales, que hubo 10 ahí, en realidad estaban todos de acuerdo. O sea, y había algunos del gobierno del Frente de Todos, ¿o no? Claro, sí. La extradición con Chile era un acuerdo que firmaron siempre me los confundo, Cafiero, antes de retirarse, pues son Santiago, Caputo, Cafiero, se me vienen siempre. Antes de retirarse el gobierno de Alberto Fernández, días previos al cambio de mandato, Cafiero viajó a Chile y firmó ese convenio. Bueno. Muy bien, bueno, analizamos bastante lo que fue la sesión, después vamos a seguir porque tuvo muchos detalles, pero primero vamos a un breve corte y después seguimos en comisión. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones.
Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto.
El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Seguimos con En Comisión y entre los títulos que dábamos hoy al principio del programa figura un tema que lo estábamos conversando fuera de cámara y que es de lo más interesante, que es la crisis en el banco de datos genéticos. Y bueno, de ese tema nos va a hablar Verónica. Sí, José, porque vamos a adelantarnos un poco a lo que va a suceder con la agenda parlamentaria de la semana que viene. El jueves se va a reunir la Comisión de Derechos Humanos y va a llevar este tema. De hecho, va a ser una reunión informativa. Pero para empezar, vamos a contarles qué es el Banco Nacional de Datos Genéticos y preparé algunas plaquitas. Es un organismo público encargado de obtener, almacenar y analizar información muy sensible que tiene que ver con la determinación de la afiliación de personas apropiadas y la identificación de desaparecidos en lo que fue la dictadura del año 1976. Ese es el objetivo y la labor que tiene este organismo desde que fue creado en el 87, en el 87 por ley. Bueno, hay en esto un proyecto de resolución que justamente, lo contábamos la semana pasada, presentó la diputada Cecilia Moró y que es para expresar la preocupación respecto a la situación crítica, sostiene la diputada Moró, que está atravesando justamente el Banco Nacional de Datos Genéticos con respecto a lo presupuestario. Y en esto estuve indagando, lo que comentan es que la directora, la persona que hoy está a cargo de este organismo, informó a jueces mediante una carta que justamente el organismo no puede llevar adelante ciertas medidas o pedidos judiciales que le han hecho recientemente, como por ejemplo muestras biológicas de determinados pedidos que se hicieron, justamente por falta de presupuesto. Claro. Es decir, que está en una situación donde no tiene dinero para poder responder a estas medidas. Y bueno, lo que dice Cecilia Moró en sus fundamentos de esta iniciativa es que esto afecta directamente al derecho de la verdad y la identidad con el cual justamente trabaja este organismo. Entonces, se puede correr riesgos inclusive de que se pierdan material que está ahí también. Y muy sensible. Claro, porque si no tenés, porque por ejemplo tiene que estar todo muy bien refrigerado. Y cuando no tenés presupuesto, se te puede cortar todo en cualquier momento y chao, perdiste. Y está complicada la situación. Por eso la semana que viene se va a ampliar y con la voz de los protagonistas se va a conocer mucho mejor. Ella dice que impide al organismo dar cumplimiento a las medidas judiciales, como decíamos, de estas muestras genéticas, y por eso en esta iniciativa insta al Poder Ejecutivo, pero específicamente al Ministerio de Economía, a transferir al Banco Nacional de forma inmediata y urgente los recursos destinados a justamente a este organismo para que se puedan cumplir con los requerimientos del Poder Judicial y también se garantice su pleno funcionamiento. ¿Qué decíamos? La restitución de identidad de niños apropiados y la identificación de personas desaparecidas es básicamente el objetivo que tiene este organismo.
y que obviamente es muy importante en 3 aristas: en materia judicial, en materia de derechos humanos y en materia científica, Claro. su trabajo, y por eso dentro de estas 3 aristas es la Comisión de Derechos Humanos que preside Horacio Pietragala quien el jueves 28 convocó a esta reunión donde van a participar Carolina Vilela, responsable del área jurídica de Abuelas de Plaza de Mayo. También va a estar Víctor Penchandade, bueno, genetista, uno de los creadores del índice de abuelidad, y Guillermo Pérez Roisinblit, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo. Son los 3 invitados para hablar sobre esta situación. Bueno, el Banco de Datos Genéticos tuvo varios capítulos en este gobierno, ¿no? Sí, Cuando claro. se trató la ley Bases, y no sé si en el presupuesto 2026 no tuvo una reducción también presupuestaria, pero bueno, es uno de los temas que en materia de derechos humanos obviamente importa a la ciudadanía y a la oposición en particular. Y al punto tal que hubo muchas iniciativas, aparte de la de Moró, también que tienen que ver con la situación actual, por ejemplo, hubo proyectos de Carlos Cisneros, Ujú. también sobre la situación, Eduardo Valdés, y anteriores por los decretos que reducían las partidas y también que reorganizaban el La sistema. estructura. Y que también generaron presentaciones como de Guado de Pedro, también en el Senado, Fernando Salino. Y ahora, ¿qué tiene esto? Lo linkeo con el Registro Nacional de Datos Genéticos. ¿Es el mismo banco el que funciona? Lo que pasa es que hay varios registros de datos genéticos en distintas Claro, aristas, ¿no? sí. Hay uno que tiene que ver con datos genéticos de violadores, Claro. ¿se acuerdan que fue creado en el 2013? Sí. Y que justamente en el 2024 hubo una ampliación en la Cámara, en el Congreso de la Nación, de ese registro de violadores, para que ese registro estaba en la órbita judicial para que pase al Ministerio de Seguridad, que en ese momento presidía Patricia Bullrich, y se amplíen las personas a las cuales se podía hacer datos genéticos a narcotráfico, etcétera. Claro. Que de hecho la oposición, o sea, Unión por la Patria, votó en contra, porque estaba en contra de esas 2 justamente propuestas que hacía el gobierno nacional vinculado a esto. Pero hay varios registros. Este es un organismo autárquico, básicamente, Claro. que solamente se aboca a los temas vinculados con la identificación de cuerpos desaparecidos o aquellas personas que tienen dudas, esos niños que fueron apropiados y hoy son ya adultos, tienen dudas de si son nietos de las abuelas. Bueno, por eso también la convocatoria, ¿no? Sí. Y puedan hacerse algún tipo de examen para evaluar su situación de identidad. Claro, claro. Estoy leyendo sobre Sí. noticias sobre el tema en el portal de TN, la colega Cindy Monzón, que hay un pedido de la justicia también, como en tantas otras cuestiones, al gobierno para que garantice el funcionamiento. Esto es de la semana pasada. Sí, Alejo Ramos Padilla. Alejo Ramón Padilla, Claro. y hace muy pocas horas en algunos portales, como Página 12, que dan cuenta de que el gobierno tomó, notificado de esta medida judicial, están informando algunos medios que van a hacer una ampliación presupuestaria a raíz de Mira. estos Claro. reclamos y del pedido de la justicia. Así que es una noticia que está en constante movimiento, incluso por estas horas que estamos hablando del tema aquí en la Cámara de Diputados. Tal Claro. cual, porque cuando yo miraba esto que comentaban, que la propia directora del organismo le informa a la justicia, señores, no puedo cumplir porque no tengo plata, me parecía Claro. Como muy fuerte. Ujú. ¿no? Y La sí, respuesta. totalmente, porque claro, no cumplís, pero decíamos, está todo en riesgo, todo el trabajo que está ahí está Sí. en riesgo. Es un poco también lo que, bueno, la semana pasada vos habías De los traído un tema forenses. de los forenses, Sí, claro. tal cual, Claro. Ahí, bueno, no exactamente. estaban desfinanciados, pero también estuvieron Pero estuvieron con problemas. complicados, sí. Sí. Pero Sí. bueno, son organismos pero muy importantes, ¿no? En la Argentina, que justamente la idea es que no se lo desfinancie, porque su Claro. trabajo contribuye directamente con la identidad, con la justicia, con el derecho de nuestra Claro. sociedad. Claro, totalmente. Bueno, veremos entonces, a ver, ojalá que... De aquí al jueves, ¿no? Ujú, jueves. El jueves, que es una de las, esa comisión es Sí. una de las 2 que hoy por hoy, a lo mejor cargaron alguna más, pero Había- hay Por 2 ahora, comisiones. Había por ahora dos son más. 2. Hay 2 Son en 2 total nada o más 2 el más. jueves. 2 el Pusieron jueves. Una el miércoles.
El miércoles mira, ya. esa es nueva. ¿Qué hay el A ver. miércoles? A ver. Lo tenía aquí, vivienda y ordenamiento urbano. Miércoles 27 de mayo. Formativa. Fueron invitados representantes de institutos de viviendas provinciales. Mira. Y la también otra para hablar de del tema procrear, entre otras cosas. Mira. La otra del jueves es la de análisis y seguimiento del ahí tenemos cumplimiento de la normas. convocatoria del miércoles, claro, mira. vivienda y ordenamiento Esta se urbano. incorporó, pero cuando Ahora, ustedes claro. ingresaron al horario del programa, porque Sí, no Claro, estaba es hasta hace un verdad. Sí, sí, ratito. no está. Estaban las otras dos, las dos Sí. del jueves. Recordemos, el martes más se complica porque, bueno, probablemente organicen alguna, pero, bueno, por el feriado largo, bueno, se están organizando para el vivienda. ¿Vivienda quién es? El presidente. Es de la oposición, claramente, porque las que están reuniéndose son comisiones de la oposición. Ahí tenemos a las 11. Itaí Hackman, Y claro, Sí. claro. Ya ha habido una reunión de esas de vivienda. de vivienda. Bueno, el Frente Patria Grande, que está relacionado, es el Espacio Unión por la Patria, que estuvo relacionado siempre con el FISU, el tema Claro. de Claro. ordenamiento urbano. Sí. Y ahí está, a las 11 de la mañana está la de análisis y seguimiento del cumplimiento de las normas tributarias y previsionales. Esa también con invitados y a las... Situación del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Es el tema que van a tocar. Es El otra tema bombero que se viene discutiendo hace cuánto. Sí, también hace un montón de tiempo. Es una comisión que también está presidida por un opositor que es Ariel Rauschenberger. Claro, pampeano. Sí. Así es, sí. Y hoy, esta semana, decíamos que hubo actividad en las comisiones presididas por la oposición, pero no fue una actividad intensa, pero hubo 3 reuniones solamente de comisión, teniendo en cuenta que el miércoles estaba prevista la sesión. Y al principio, la primera que se reunió fue el martes al mediodía, la de Mujeres y Diversidad y Familias, o sea, un plenario, armaron ahí. Y que fue para tratar, se me cayó la virome, ya lo agarraremos, para no estar jugando todo el tiempo, me puede pasar eso. Se puede pasar. No lo hagan en sus casas. Sí, violencia vicaria y falso síndrome de alienación parental. Bueno. Era el tema, sí, pero bueno, son 2 conceptos fuertemente vinculados en el ámbito de los procesos de familia y la violencia de género. Terminaron hablando, o mejor dicho, empezaron hablando justamente de la cuestión de las falsas denuncias. Justamente estuvo... En respuesta a lo que sucede en el Senado. Claro, justamente que en el Senado la plancharon, dicho sea de el paso. proyecto de Hubo Carolina. fuerte repudio a Carolina Lozada, no solo de por fuera, sino que las mujeres, o gran parte de las mujeres que forman el radicalismo, fueron también O sea, de su propio bloque. artífices del partido. Ah, No, claro. no del bloque, sino del partido, que el partido también tiene como un área de mujeres a nivel nacional. Presentaron una carta al partido, al presidente hoy del partido, que es el intendente de Venado Tuerto, en Santa Fe, diciéndole que el radicalismo no podía avanzar en un apoyo a ese proyecto de Carolina Lozada. Claro. Y después, obviamente, muchas mujeres por fuera de lo que es el partido, fue altamente repudiado. Y me parece que la estrategia ahora es plancharlo. Claro, sí. Aunque en la Cámara de Diputados hay intentos de promover un debate sobre el tema. Ahí estamos viendo lo que los referentes expusieron sobre violencia vicaria y falso síndrome de alienación parental. ¿Saben lo que es el síndrome de alienación parental? No. Bueno, es un síndrome que carece de validez científica y es frecuentemente utilizado justamente como estrategia procesal para desacreditar a las víctimas de violencia. Entonces, de esto se habló en ese debate, que ahí vemos algunos de los expositores. Fue una reunión muy larga que se hizo el martes. Cuando hay pocas comisiones, bueno, no está la presión de tener que irse o desalojar la sala porque en realidad no hay otra. Ahí vemos a la diputada Sarkis. Y bueno, y planteaban esas cuestiones. Había también diputados, lo que pasó esta semana fue reuniones organizadas por la oposición, porque maneja la oposición, pero con presencia del oficialismo. Estaban ahí en esta, también estuvieron representantes de La Libertad Avanza, donde, bueno, dieron la discusión.
También estuvieron en otra de las comisiones muy importantes que se hizo esta semana, de la que después nos va a hablar Marcos, que fue el tema de los yerbateros, ahí también estaban presentes la oposición. Ahí estuvieron todos los bloques. Porque también estuvo y hablaron varios representantes de la Libertad Avanza, a pesar de haber sido una convocatoria de la oposición, dos comisiones que manejan la oposición. Estuvo Adrián Rabier, que es un economista que hoy está muy cercano al presidente, incluso en sus últimas apariciones. Y también Diego Hartfield, por ejemplo, tomaron la palabra en la comisión. Y también un dato que yo noté es que estuvo Görling, el senador del PRO. Claro. Que también es misionero. Estuvo participando. Claro. Y ya a propósito de esa reunión, veamos lo que decía la diputada Julia Estrada. Bueno, acaba de terminar la Comisión Conjunta de Economía con Economías Regionales que convocamos junto al presidente Luis Basterra. Han venido referentes, expositores de toda la provincia de Misiones, intendentes, también diputados provinciales, productores yerbateros, tareferos. Han venido también representantes de la industria molinera, es decir, han venido de la provincia de Corrientes. Ha estado presente la empresa Playadito, la empresa Las Marías. Para nosotros es muy importante dos cosas. Primero, que haya un debate en el Congreso. Yo lo dije, este Congreso por decisión de Menem, por decisión de la Libertad Avanza, no funciona. Las comisiones que presiden los libertarios están todas cerradas. Y en esta comisión conjunta hablaron todos los diputados de la Libertad Avanza, absolutamente todos los que pidieron la palabra, hicieron uso de la palabra y eso me parece muy bueno. Y nos parece importante que entonces este sea el ejemplo a seguir. Todas las comisiones deberían funcionar. Y en segundo lugar, hablando sobre el fondo de la cuestión, necesitamos que el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que fue desregulado por Sturzenegger con el DNU 70 de diciembre de 2023, vuelva a fijar un precio al productor para el kilo de la hoja verde. Eso se dejó de fijar hace 2 años, ya vamos por 3 años, que los productores no tienen aumento del precio de la yerba. Contaron situaciones muy duras, se están yendo a Brasil, a cosechar, a vivir, la familia entera. No pueden los productores pagar los estudios de sus hijos. Están los hijos de los productores sin estudiar, sin terminar la secundaria, yendo a trabajar a la chacra. Además hay una situación, todos sabemos, de zorros que cazan en el gallinero. Lo dijeron por último los productores. Zorros que aprovechan la desregulación para cazar en el gallinero. La verdad es que es imperioso que podamos trabajar en este tema y estoy muy satisfecha de la comisión que tuvimos hoy y vamos a seguir desde la Comisión de Economía convocando a sectores para construir diagnóstico y para poder legislar en este sentido. Era la diputada Julia Estrada, que es presidenta de la Comisión de Economía, que tuvo un plenario con economías regionales también, y que bueno, de eso lo vamos a hablar después en el próximo bloque con Marcos en profundidad, pero bueno, fue la única reunión de comisión que hubo ayer jueves, entonces bueno, se prolongó bastante. 4 horas duró. Ahí tenés, claro, empezó a las 12 y seguía. Sí. Es que eran bastante los expositores y yo, esto lo va a decir Marcos en el próximo bloque. ¿Puedo spoilear algo? Sí, por supuesto. ¿Me dejan? Sí, nomás, dele. Porque yo siempre a Mauricio Cantando le digo que yo todo lo digo recién en tu programa. No le doy ninguna novedad, nada, ninguna primicia. Apoyamos fervientemente eso. Claro, totalmente. Todo que se se dice ponga acá, celoso. todo se dice acá, Sí. en comisión. Pero no, que a mí me llamaba la atención muchísimo esto de que hay muchas familias de Misiones que se están yendo a Brasil, a trabajar a Brasil porque sostienen que, bueno, allá pueden hacer contratos por 3 meses, por 6 meses, y que es mucho mejor pago que lo que está sucediendo hoy en Argentina y en la provincia de Misiones a raíz del DNU 70. Claro. ¿No? Es lo que la gran crítica que desregula los precios en cuestión de producción. El Instituto de la Yerba no fija el precio mínimo de lo que debe cobrar el productor. Y esas son imágenes de lo que fue esa y eso reunión. que ves ahí en la mesa es una de las personas de tareferos, se le dice a los trabajadores de la yerba mate allí en Misiones, trajo una rama
del árbol. Mira, ves, ahí ves esa en la mesa, toda la parte verde. Esas son las hojas de yerba mate. Trajo para mostrar cómo era. Y que ellos decían que por tonelada están cobrando 79.000 pesos más o menos aproximadamente. Ellos cobran por día. Y claro, y ella mostraba cómo era esa rama y lo que pesa la hoja, porque es por hoja. Claro. Es hoja por hoja, por hoja, por hoja. Y obviamente ellos cobran por día, no tienen un trabajo, una tarifa fija, un salario fijo, y que muchas veces están viviendo con 25.000 pesos al día porque depende de lo que puedan juntar cada día, ¿no? El pago. Totalmente, sí. Ahí veíamos, bueno, hubo encendidos. Por otra parte, del oficialismo lo que dicen es que han aumentado las exportaciones en el rubro yerbatero. Que hay una crecida real en la cantidad de exportaciones. Lo que dijo en ese sentido también Herrera Aguad, que es cierto que aumentaron las exportaciones, pero porque obviamente en el 2023 un dólar eran 380, claro. Pre-caída del cepo, un dólar eran 380 pesos y hoy 1.400. Hay más incentivo para los productores que exportan para exportar más. Eso tuvo un aumento. Por otra parte, los productores que vienen en el ámbito local, al no tener un precio mínimo, las grandes empresas compran más barato. Claro. Ella habló muy bien, Ana, una de las... yo me quedé mucho con la explicación que... Y después otro problema que tienen es que trabajan, digamos, por día y por temporada, ¿no? Porque el campo tiene esto, ¿no? De que se trabaja por temporada, por producción, y que lo que dice es que al no haber trabajo en ningún sector, no se pueden volcar a hacer otra cosa tampoco, ¿no? Claro. O sea, y cómo pegan las industrias cuando está en caída la industria regional, ¿no? Porque muchas de las localidades en las provincias, viven y dependen básicamente del sector regional. Entonces, si va mal el sector regional, va mal todo lo que sucede alrededor, ¿no? Claro. Bueno, de eso vamos a hablar. Lo explica mejor Marco, yo ahora lo miro fuera del aire. No, pero es un tema re interesante que suma tu aporte. La presencia de Vero ahí en la comisión. Bueno, gracias, ahora sí chicos. La despedimos a Vero. Nos despedimos Vero, y nos vemos la semana que viene. En tu caso sí, y nosotros seguimos ahora, Seguimos y no se vayan, que seguimos con más en comisión y vamos a avanzar con el tema de que ya les anticipamos todo lo que tiene que saber sobre la reunión con los yerbateros. Pausa y ya volvemos. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso
para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
seguimos en comisión y bueno, en el bloque anterior habíamos hablado de este tema de la reunión que fue ayer se trató de un plenario de las comisiones de Economía y de Economías Regionales, un largo plenario para tratar la situación del sector yerbatero y habíamos anticipado de ese tema, ahora nos va a hablar en profundidad Marcos. Así es, José. Como decíamos en el anterior bloque, adelantamos, hubo un plenario de comisiones de Economía y de Economía de Desarrollo Regional. Estamos hablando de dos comisiones que preside Unión por la Patria, Julia Estrada, que la escuchamos en el bloque anterior, y Luis Basterra, ambos de la oposición, escucharon a referentes y productores yerbateros de Misiones y Corrientes para debatir de la situación de la industria en particular, no solamente productores, sino también empresarios también y miembros de las asociaciones de productores. En primera medida destacamos la posición de los productores que ofrecieron críticas a la desregulación que se ha dado, sobre todo con el DNU 70-2023, una de las primeras medidas del gobierno de Javier Milei. Por ejemplo, el productor yerbatero Ángelo Señuc, el primero en hablar, y Manfredo Seifer, integrante de Coninagro y vicepresidente de la Federación de Cooperativas, ofrecieron críticas sobre la desregulación que produjo el DNU 70-23 y de lo que tiene que ver con lo que tocó ese decreto con el Instituto Nacional de la Yerba Mate, puntualmente. Advirtieron que el riesgo que se corre manteniendo esta política es que los productores, por los precios bajos que reciben, no puedan mantener sus producciones. ¿Qué dijo el productor yerbatero? Con estos precios que hoy nos están pagando a los productores, todos nosotros nos estamos descapitalizando brutalmente. Lo que dice es que hay una guerra de competencia por el precio en góndola y que esa competencia la están pagando, no la están pagando las industrias y los empresarios, sino la están pagando los productores con los precios bajos de sus productos. Lo que critican es que el DNU 70-23 permite que las grandes empresas paguen el precio que quieren y no el que dice, lo que decía anteriormente, el INIM, como le dicen los productores, el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Claro. Luego hubo una defensa también a la desregulación, porque estuvieron las dos posturas. Por ejemplo, el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate ofreció una defensa de la política, y también el diputado Adrián Rabier de La Pampa, de La Libertad Avanza, que lo que dicen es que la eliminación de los precios mínimos bajó un 46% el precio real del producto en la góndola, y que los productores son los que están siendo beneficiados, los consumidores, perdón, son los que están siendo beneficiados. Y además destacaron, otro dato que mencionábamos antes con Vero, que las exportaciones aumentaron también en este periodo de gobierno que va desde fines de 2023 hasta 2025, de 91 millones de dólares a 117 millones de dólares en exportaciones por yerba mate. Y hay una tercera visión, que también la incluyo, que es la visión industrial, porque habló el CEO de la cooperativa Liebig, es la productora de la yerba mate Playadito, una de las más vendidas. Sí. Gustavo Cuatrín lo hizo por Zoom desde la colonia Liebig, en el límite de la frontera entre Misiones y Corrientes. Sí. Reconoció la crítica situación actual de los productores de materia prima, pero coincidió que la situación estructural debe provenir del mercado y no de la intervención regulatoria del Estado. Es lo que dijo. Dio una explicación cíclica también que tiene la producción de la yerba mate, y que debido a cómo venían siendo tratados los precios y la cantidad de producción que había, por eso hoy se está en un piso de los precios que se le paga al productor. Y también destaco, no en las placas, pero sí me pareció interesante la intervención del ex gobernador Oscar Herrera Aguad, que hoy es parte del bloque Innovación Federal, un bloque
siempre abierto al diálogo con el oficialismo, que suele acompañar con el quórum en muchas medidas, no es un bloque de oposición cruda al gobierno nacional, que ofreció también una mirada de que hay que debatir el tema, con cierta crítica también a cómo está actualmente la situación de los productores, aceptando que la situación de los productores merece que el Congreso Nacional y que los diputados se tomen el tiempo de debatirlo, tiempo que se tomó, por otra parte, por lo menos este plenario de comisión, porque como decíamos, estuvo casi 4 horas en discusión esta cuestión, se escucharon todas las voces, en algo que no suele pasar cuando las convocatorias de unas comisiones son de un sector en particular. En este caso estuvieron todos los bloques, incluido la Libertad Avanza, los bloques provinciales, el propio Unión por la Patria. Así que se escucharon distintas opiniones sobre el tema. Es un puntapié para ver si hay caudal de votos para que avance alguna iniciativa por parte de la oposición. Así es, y bueno, en esa reunión inclusive se dio el hecho de que estando la presidenta de la Comisión de Economía, Julia Estrada, a quien veíamos en el otro bloque, y ella, hubo un momento que se tensó un cruce entre dos oradores, y en ese momento intervino ella y dijo, bueno, que estaba bien, que para eso está el Congreso. Exactamente. Que para que haya cruces, o sea, no molestaban que hubiera, siempre y cuando fueran, como había sido ese cruce, que fueran respetuosos. Exactamente. Respetuosos, eso había sido el cruce que se había dado. Y le damos la bienvenida a Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos... Bueno, fue una semana intensa, como ya sabemos, una sesión que tuvo de todo. Sí. Bueno, yo voy a hablar de un proyecto que presentaron diputados de Fuerzas del Cambio, sí, encabezados por Martín Ajordín, presidente de la Comisión de Agricultura, sobre el vandalismo en los campos. Seguimos con la cuestión rural. La cuestión, Martín Arduaña esta semana estuvo acá en el... Así que es muy activo. Y bueno, una de las de los temas que se aprobaron esta semana fue el proyecto de hojarasca. Justamente sí. El primer debate arrancó justamente esta semana, el miércoles, con la cuestión de ese proyecto que impulsaba el Ministerio de Desregulación, que bueno, finalmente fue aprobado por 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones. Y veamos lo que decía el diputado Nicolás Mayora sobre el tema. Vamos a votar hoy una ley, hojarasca, o derogación de legislación obsoleta, que tiene varios criterios que nos anticipó cuando vino el Ejecutivo, cuando vino el doctor Cacase, ex diputado nacional, diputado mandato cumplido, y explicó que esta es la primera serie de otras tantas hojarascas que va a haber. En esta el criterio ha sido suprimir normas que están superadas por normativas posteriores o que por lo obsoletas son ridículas. Se mencionaba la ley de azotes, la lucha contra la trata de personas, la 20.400, que ha sido superada por otra ley. Normas obsoletas por el avance tecnológico, leyes que exigen la microfilmación, leyes que afectan libertades individuales, como la 14.034, que establece sanciones a quienes osen objetar políticas de Estado, o el de los mochileros, que se habló tanto en esa reunión, la 20.802, la 22.964 de control de la lepra. Leyes que imponían un montón de trámites burocráticos, hoy totalmente innecesarios. Leyes que mantenían organismos, o leyes que en realidad, digamos, están vigentes con organismos que crearon, como decía el diputado Santurio, pero organismos que hoy no existen, o que establecen procedimientos vigentes imposibles de aplicar. Organismos financiados con fondos nacionales, sin ningún sentido. Es decir, una serie de normas que es necesario modificar, derogar directamente.
Una claramente en la cual me quiero referir, presidente, es la derogación de la ley 26688, que habla de los laboratorios públicos. Se ha dicho que pone en amenaza o que pone en peligro los laboratorios estatales, nada más alejado de la realidad. Esta ley fue una ley como tantas de esas que se mencionó recién, leyes declamatorias, leyes hechas para quedar bien con algún sector de la sociedad. La ley 26688 primero demoró 3 años en reglamentarse. No creó ningún laboratorio, no asignó ningún fondo ni presupuesto a los laboratorios. En definitiva, no sirvió de nada, una pura declamación. Y los laboratorios provinciales existentes, como lo que existe en mi provincia, fueron creados por leyes provinciales y se sustentan con los impuestos que pagamos los santafesinos. En consecuencia, esta ley nacional en nada, absolutamente nada le afecta porque es una decisión de la provincia de Santa Fe. Por eso no entiendo la crítica que algunos manifestaron tener y objeciones que manifestaron tener. Señores, se puede estar perfectamente a favor de la derogación de esta ley y seguir sosteniendo los laboratorios públicos, como algunos lo sostienen como política de Estado. El presidente Milei y nosotros, a través de esta ley que nos envía, lo que queremos es devolverle la libertad a los argentinos. Para eso vamos a trabajar, esa fue nuestra promesa y en eso seguiremos juntos para hacer una Argentina mejor. Muchas gracias. Era el diputado Nicolás Mayoraz, hombre de La Libertad Avanza, que bueno, en uno de los pasajes de lo que fue el primero de los debates del miércoles pasado, el debate finalmente, el debate de proyecto sobre la ley de hojarasca, la de legislación obsoleta, que repetimos, consiguió 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones. Un tema que no, en líneas generales no ameritaba demasiada discrepancia, más allá de los votos en contra. Los votos en contra fueron más posicionamiento político. Totalmente, claro. De cara a una iniciativa del oficialismo, ¿no? Una iniciativa que vino del gobierno nacional. Sí, sí. Claro, y además era el primer tema de la sesión, que tampoco llevó demasiadas horas de debate. Claro. Y preparaba el terreno para lo que venía después, que era todo el camino hacia zona fría, que era el plato fuerte de la sesión. Claro, claro, sí, así es. Recordemos entonces los temas que se trataron el miércoles pasado. Arrancaron por hojarasca, después estuvo 10 tratados y acuerdos internacionales, después estuvo la medalla de honor al combate, la medalla de la Nación Argentina al valor en combate al brigadier Jorge Francisco Martínez, y por último el debate del nuevo régimen de zona fría, una jornada intensa. Sin novedades, Silvia. Sin novedades. Tuvo un problemón, pero después veo en la propaganda cómo puedo hacer para darle la baja. Perdí mi celular. Perdió el celular. Bueno, sí. Esas cosas que pasan, pero bueno. Que no suceden a menudo, pero bueno, a veces pasan. Pasa. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de... No, todavía tu proyecto lo dejamos para el bloque que viene. Ahora tranquilo. Quédate tranquila. Pero bueno, ahora veamos sobre justamente el debate de hojarasca desde la otra vereda, desde la vereda de Unión por la Patria. ¿Qué decía Pablo Shetling? La verdad que esta ley, que viene a derogar 59 leyes, 21 artículos de otras 3 leyes, 2 decretos de ley, cambios de sustituciones a 5 leyes, algunas, la verdad que bien derogadas están. La verdad que yo no veo la necesidad de derogar la ley antivacunación contra la viruela, porque claro, la viruela desapareció del mundo. No hace falta una ley para vacunar contra viruela. Por lo menos sería bueno que cumplan con la ley de vacunas y que las vacunas lleguen a las provincias. Eso no se hace. Yo, sin embargo, disiento con uno de los diputados del bloque mayoritario en la poca importancia que le da a la ley 26688 de laboratorios de producción pública, ¿no? Tanto nacionales, provinciales, municipales como universitarios. Esta ley que no le hacía mal a nadie, que decretaba el interés nacional a la investigación y producción pública de medicamentos y vacunas, ha sido o está siendo derogada porque viene en este paquetón de leyes en donde no va a haber algún diputado que diga: yo esta me parece que prefiero mantenerla, porque
o votan todas o no se vota ninguna. O sea, los azotes, sí, la ley de elaboración o de interés nacional a la investigación y producción de medicamentos, porque es importante el interés nacional en la producción de medicamentos y vacunas. ¿Por qué? Y porque hace a la soberanía sanitaria de un país. Entonces, de verdad, me parece que en la semana en donde el gobierno les dijo a todos los diputados que están acá que el presupuesto de ajuste que votaron para salud en la Argentina no era suficiente de ajuste, que había que bajarle 63.000 millones más al sistema de salud, 25.000 millones a las provincias, 20.000 millones en medicamentos, tecnología sanitaria, 800 millones para el INCUCAI, 500 millones para vacunas, porque el presupuesto que ustedes votaron, porque nosotros no votamos, porque dijimos que era un presupuesto de ajuste, que venía de uno anterior de más ajuste, no le alcanzó al ministro de Economía, entonces hubo que ajustar 63.000 millones más sin que ninguno de ustedes hayan sido consultados. La verdad que no sé para qué votamos presupuesto en esta Cámara. No se puede borrar en una lista una política pública sanitaria estratégica. La Argentina no puede resignar estas cosas porque no hay quien las vaya a hacer. El mercado no va a producir vacuna contra fiebre hemorrágica argentina. No se puede votar el dictamen de mayoría porque incluye esa ley. Entonces dejemos vigente la ley de los azotes, igual nadie se azota en la Argentina, pero dejemos vigente la ley de declarar de importancia estratégica sanitaria en la Argentina la producción de medicamentos y vacunas. Cuidado con hojarasca, que en medio de las hojitas secas cortamos varias raíces que aún están verdes en el sistema sanitario argentino. Era el diputado Pablo Yedlin hablando puntualmente de lo que la crítica que hacía la oposición era hacia algunos aspectos, algunos artículos puntuales, como por ejemplo el que tiene que ver con los laboratorios nacionales. Y habíamos puesto al principio el testimonio de Nicolás Mayoraz, que justamente hablaba sobre ese tema, entre otros, y hacía referencia a que, bueno, los laboratorios, o sea, la ley, los laboratorios se regían con leyes provinciales, y ponía el ejemplo de Santa Fe, donde hay una ley provincial que tiene que ver con eso, y los laboratorios son provinciales y se alimentan con los impuestos de los santafesinos, decía él puntualmente, argumentando que, bueno, no afectaba esa que fue una de las cuestiones que se modificó con esta ley de hojarasca. Una ley de hojarasca que también, bueno, hablan de que va a haber más hojarascas, decían, va a haber otras iniciativas que obsoletas también. Hoy es la fecha señalada en la que deberían anunciarse nuevos paquetes de leyes, ¿no? Desde Casa Rosada dicen que puede haber novedades. Puede ser. ¿No es el lunes después de la reunión de gabinete? No sé, pero sí, ya había escuchado, creo que el viernes había escuchado. Está bien que puede ser que sea el lunes, porque habrá una reunión de gabinete y en última instancia que terminen acordando esa... Igual no se dice por dónde viene algunas... hay un par de Débora Durieta, Carolina Ramos, también vi que habían mencionado en notas de esta mañana que puede venir por el tema de nuevas temas farmacias. Puede incluir algunas regulaciones en el tema farmacias, que es un tema que ya había intentado en su momento el gobierno en las primeras leyes y que es un tema siempre complicado y mucho lobby detrás. Claro, sí. Y el tema de ley de góndolas. Exacto, el tema ¿Góndolas no la sacaron todavía? No está, no se sacó. Está todavía vigente, pero la quieren sacar. Los decretos no se sacó. No se sacó. Y bueno, lo querrán impulsar por ley. Lo querrán impulsar, son de las desregulaciones que quieren hacer. El tema de los medicamentos es un problema serio. Claro. Igual en la farmacia, los que son libres no te asesoran con nada también. Pero hay lobbies cruzados aquí. Claro. Igualmente es distinto cómo funciona en la Ciudad de Buenos Aires que la provincia. Sí, el tema farmacias. Así que también cada distrito después tiene aplicaciones distintas.
Así es, y también está el etiquetado frontal, también se está hablando de que avanzar con una iniciativa para Perdón, derogar. el etiquetado frontal era, no el ley de Gonda. La ley de Gonda está suspendida, el etiquetado frontal. Etiquetado frontal, que hay un proyecto sobre el cual evidentemente van a tratar de trabajar, que es la de Fernández Boledo y Alejandro Bongiovanni. Son dos legisladores que tienen origen en el PRO. Fernández Boledo sigue en el PRO, Bongiovanni era del PRO, ahora es de La Libertad Avanza. Pero bueno, hablan de... Yo siento que la gente no le da, al principio le daba mucha más bolilla al etiquetado y ahora no le dan tanta bolilla, ni tampoco tuvo mucha incidencia en el tema de la obesidad. Pero yo creo que son leyes, yo estoy de acuerdo con esa ley, no estaba de acuerdo al principio. Yo le presto atención. Y a mí me llama... Sobre todo las cosas que compro para mi hijo. Claro, sí. Yo creo que esta es una buena ley, que es como aquellas leyes que arrancan y que hay expectativas por ahí y que terminan acomodándose, llevan su tiempo. Medir bien cómo se hace el etiquetado, a veces se exagera. El proyecto no lo vi, no sé si te pongo en un compromiso, pero el proyecto de estos diputados habla de eliminación o modifica lo que hay. Derogar. Un proyecto que tiene 4 proyectos. Una salida podría ser optativo para las empresas. Algún mecanismo tendría que haber, pero que capaz que no está del todo bien realizado, que habría que hacerle algunas reformas. Yo me acuerdo que cuando fue el debate en su momento decían que nos ponían en inferioridad de condiciones dentro del Mercosur porque, teniendo en cuenta ese tipo de cosas, que los productos fueran ahí con mucho octógono. Sí, y para la entrada de productos le encontraron la vuelta, porque si uno va a los supermercados y los productos que son importados tienen un autoadhesivo arriba con las les ponen el etiquetado en el empaque que viene de afuera directamente, ni siquiera tienen que hacer un empaquetado especial para Argentina. Si vos vas a los supermercados hay muchos productos que vienen de Brasil que tienen como un autoadhesivo encima cumpliendo con el etiquetado. Sí. Bueno, veremos a ver si avanza esa iniciativa. En lo particular creo que no, pero bueno. No depende de nosotros. No depende de nosotros. Vamos a un corte y después seguimos con más en comisión. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas.
Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos en comisión y bueno, ahora vamos a ir con unas placas de Silvia que trajo sobre el tema un proyecto bastante interesante del diputado Martín Ardoain que tiene que ver con un castigo de hasta 8 años de prisión para el vandalismo rural. Exactamente. Bueno, a ver, hay muchas denuncias de los productores y de los dueños de los campos de que hay mucho robo en los campos, especialmente en las bolsas de silos, donde se produce la mayor cantidad de robos, que se roban bolsas de silos, gente que se intrusa. Bueno, entonces, ¿qué dijo el presidente de la Comisión de Agricultura? Hay que empezar a legislar sobre la materia. Claro. Si bien hay legislación, lo que dice que las penas no son tan importantes para que alguien tenga miedo de hacerlo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dice el proyecto del diputado? Contemplan penas de hasta 8 años, especialmente cuando hay destrucción de material. Hay robos directamente de grano, digamos, y vos pensás que en cada silo hay mucho dinero guardado. Sí, un montón. Claro. Bueno, vamos a ir a nuestra siguiente placa. El proyecto incorpora el artículo 150 bis al Código Penal para reprimir con penas de 1 mes a 1 año de prisión a quien solo quiera entrar en tu campo, aunque no haya hecho nada, sin tu autorización. Tiene nada que hacer ahí, claro. Y haga como un ingreso. Hasta 1 año de prisión, pues, que obviamente es en suspenso porque hasta los 3 no es efectiva. Claro. También el proyecto dice que será reprimido, en nuestra siguiente placa lo vamos a explicar, con prisión de 2 a 8 años, en multa de hasta 12 veces al valor del daño causado a quien destruya y haga desaparecer o cause daño de la actividad productiva. Se dan muchas denuncias sobre robos en los campos, muchísimas denuncias. Las penas se aplicarán a los que destruyan cereales u oleaginosas también todavía no cosechadas, o que luego de recolectadas se conserven en parvas, esto es lo más importante, gavillas, bolsas, silobolsas, es donde más se roban los silos bolsas, tolvas u otros sitios y unidades de almacenamiento. Sí. Esto es un problema. Pero trae algún tema novedoso la ley. La ley también va a penalizar a los que promuevan estos robos a través de convocatorias públicas o redes sociales. Se modifica el artículo 209 para establecer pena de prisión de 2 a 6 años al que promueve la realización de la comisión del delito, que convoca a otra gente a realizar ese delito. Y la pena se aumentará en 1/3, quiere decir que puede ser hasta 9 años. Cuando la convocatoria se realice ese delito, se efectúa a través de las redes sociales. Bueno, que vamos a robar el tal campo, convocan. Claro. Bueno, ahí el delito ya tendrá una pena mayor. Bueno, este diputado, él es presidente de la Comisión de Agricultura. Exactamente. Claro. Es un diputado del PRO, que es presidente de la Comisión de Agricultura, es de La Pampa, una provincia agropecuaria. Es uno de los diputados del PRO que tiene una comisión muy importante. Sí, de los pocos que tiene alguna comisión importante. Sí. Porque todas las comisiones que se repartieron dentro de Fuerzas por el Cambio, las más importantes, ¿cuáles fueron? En educación, agricultura e industria. Educación fue para, ahí tiene que asumir Finocchiaro, pero estaba Fregonese, Alicia Fregonese. Bueno, en industria está José Luis Garrido. ¿El radicalismo? No ligó nada. Ninguna comisión. Tienen 6. Risotti no está en transporte, pero está en Provincias Unidas. Estoy hablando de Fuerza del Cambio. Sí. Hablando de UCR propiamente dicho. Claro, no es UCR. ¿Pero ninguna ligaron? No. No tiene ninguna. Algunas vicepresidencias, pero no tienen. ¿Qué dice Arjoadín? El campo argentino está siendo afectado por modalidades delictivas que la ley hoy ignora o minimiza, dejando al productor en un estado de absoluta indefensión. Ahí tenemos una foto del diputado y presidente de la Comisión de Agricultura. Sí.
¿Quieren saber quiénes firman este proyecto? A ver. Además de Arduaín, lo firma Cristian Retondo, presidente del bloque, Alejandro Finocchiaro, Fernando de Andrés, Martín César, Javier Sánchez Huerva, los radicales, Guillermo Agüero, Lisandro Nieri y el libertario Francisco Morcho, ex-pro, entre otros. Claro, sí. Eran unos 20 que lo firmaban. Pero mayormente el bloque Fuerza del Cambio, digamos. ¿Y un solo libertario? Un solo libertario. No, y Sergio Capozzo. Claro, que no es libertario, en realidad es del PRO. Y Sergio Capozzo, otro ex-pro, Uh-huh. que está en Provincias Unidas. Claro. Deberíamos hablar de Provincias Unidas un poquito, ¿eh? Podemos, Algún día. sí, cómo no. ¿Cómo no. Algunos datos tengo por ahí si quieren que charlemos. ¿De si sigue el bloque? Es toda una incógnita. Ajá. Pero bueno, se puede hablar sobre eso. Sobre este tema tendrá que tratarse en la Comisión de Legislación Penal Claro. y Agricultura, y yo creo que no va a haber problema para que el oficialismo intente avanzar, porque es una iniciativa que no creo que nadie rechace. Evidentemente no, aparte de esos temas que tienen que ver con el campo, este tipo de cosas, sí tienen bastante anuencia en los legisladores, así que, y bueno, y si lo impulsa él, que tiene el diputado Ardoin, que es presidente de la Comisión de Agricultura, bueno, tiene la certeza de que por esa comisión va a avanzar. Entiendo yo que tiene que ir por legislación penal. También. Legislación penal y agricultura, pues está vinculado al campo también. Claro, así que... por lo menos es lo que, digamos, y podría ser legislación general, pero más que todo en, digamos, Justicia, legislación penal. Justicia no, o sí. O puede ser justicia también. Claro. Pero la legislación penal es de Laura Rodríguez Machado. Y justicia es de los libertarios. Sí. Claro, no me acuerdo quién está ahí a cargo. No es Quintar, no porque es Quintar Quintar, fue a la Comisión de Acción Social. Sí. De Salud y Acción Social. Así que, pero bueno, vamos a ir viendo si se puede avanzar con este tema, que es un tema interesante. Es bastante interesante. Sí, de esas cuestiones que, bueno, no hacen a las grandes reformas, pero sí hacen a algo de mucho interés en el campo, que ayer le dio una buena noticia al Gobierno Nacional con la baja de retenciones, anunciando la baja de retenciones, así que me parece que es un tema bastante interesante teniendo en Álvaro cuenta... Martínez, el mendocino. Álvaro Martínez. Sí, presidente de la Comisión de Justicia. Sí, el campo, que de todos modos, la sociedad rural ya suele decir que la retención deben ser cero. Sí. Pero siempre van a decir siempre eso. dice lo mismo. Le dan una buena noticia igualmente. Quieren más, pero bueno. Sí. Ahora, una buena noticia fue la celebración que hubo esta semana, el homenaje a la provincia de La Rioja, nada menos, por los 435 años desde su fundación. Vamos a ver imágenes del evento que se realizó en el Salón de Pasos Perdidos. Vamos a ver, ahí estaba lleno el salón. Ahí vemos a un riojano muy famoso, que es nada menos que el presidente de la Cámara, Martín Menem, presidente de la Cámara riojano, pero el evento estaba organizado por otro riojano, ahí lo veíamos, un nuevo diputado, Gino Visconti, de La Libertad Avanza. Bueno, joven diputado. Joven diputado, sí, habló en este debate. Ahí vemos, está hablando el presidente de la Cámara, y fue organizado por la Dirección de Cultura, Museo y Extensión Federal, junto al diputado que mencionamos, que está a la derecha de Martín Menem. Bueno, se tituló la jornada La Rioja, Raíz, Territorio e Identidad, y también hubo la presentación del grupo folclórico riojano Los Legales. Hicieron una mini recital ahí en el Salón Los Perdidos, y la apertura obviamente estuvo a cargo, lo que veíamos, del presidente de la Cámara. Él habló de que dijo: hoy celebramos un aniversario más de nuestra provincia y también celebramos el federalismo, dijo. Y bueno, y respecto de su provincia dijo: tiene historia, identidad y recursos, y habló de la necesidad de consolidar un modelo productivo con protagonismo del sector privado. Ahí vemos algunos, la diputada cordobesa Cecilia Ibáñez también. Y veamos lo que decía el diputado Menem. Hoy estamos celebrando un aniversario más de nuestra provincia. Estamos celebrando también el federalismo. Estamos celebrando 435 años. Yo pensaba cuando estudiaba en la primaria
Juan Ramírez de Velasco, 1591, la fundación de La Rioja y todo lo que habíamos aprendido de chicos y lo que había significado para nosotros. Yo era muy niño. La Rioja, me acuerdo que en ese momento tenía 170.000 habitantes. Y cada aniversario tiene un significado especial. Bueno, La Rioja creció, pasaron, 40 años y tiene más de 400.000 habitantes. Y lo que me hace sentido a mí y me pone en un lugar, en un lugar muy de los afectos que tengo con mi tierra, con la provincia que me vio nacer y que después la vida me hizo que tenga que residir en otro lugar, pero me la paso viajando, yendo y viniendo. Me quedo principalmente con los valores que me fueron inculcados en la provincia, donde uno se iba formando, ¿no? Los valores de familia, el valor que tiene la palabra. La palabra es el te doy la mano y acá las cosas se cumplen. Eso aprendí en La Rioja. La lealtad con las personas, la lealtad con las ideas, el compromiso. Como nieto de inmigrante, el esfuerzo, el mérito, el no saber lo que es un sábado, un domingo y un lunes, porque siempre hay que trabajar, siempre hay que esforzarse por producir, por ser mejor, por tratar de ser más eficiente en cada orden de la vida. Eso es lo que yo aprendí en La Rioja. Y cada aniversario nos invita a mirar hacia adelante, a entender que tenemos un enorme desafío y es salir del estancamiento. Lamentablemente, no me gusta hablar de política cuando se trata de un aniversario, una fecha especial, pero no puedo dejar de hacer referencia, sabiendo que tengo con provincianos acá, de la situación que está viviendo mi provincia, que ha sido estancada por un sistema que la ha empobrecido. Han empobrecido una provincia rica. Las ideas empobrecieron una provincia que tiene un futuro enorme. Simplemente hay que dejar de apuntar para atrás y mirar para adelante, acoplarse a esta gran transformación que está llevando la nación. Y solo eso lo vamos a poder lograr si recuperamos este tipo de valores de los que hablaba: el mérito, el esfuerzo, el sacrificio, la cultura del trabajo, esa que heredamos los nietos, bisnietos o hijos de inmigrantes que vinieron a hacer de la Argentina o vinieron a buscar un rumbo en la Argentina y se quedaron, y acá tenemos gente de todas las comunidades. Bajo esa cultura de inmigrantes que se formó La Rioja, donde hay una interacción de todas las religiones y hemos sabido convivir como familias. Y La Rioja fue una provincia que funcionaba muy bien. Yo recuerdo cuando era chico, siempre me gustaron, miraba los números. La Rioja tenía 180.000 habitantes y tenía un parque industrial con 15.000 personas trabajando. Pasaron 40 años, La Rioja tiene 410.000 habitantes y en el parque industrial hay 5.000. O sea, ha sido un empobrecimiento sistemático. No me animo a decir programado porque no creo en la mala fe, pero me hace mal cada vez que veo los números, las proyecciones de lo que nos están mostrando. Pero, como en todo aniversario, uno renueva la esperanza, renueva la fe, y siempre me acuerdo que acuñamos la primera moneda de oro en la Argentina, se acuñó en La Rioja. Venía el oro de La Rioja hacia la capital, y eso habla de lo que supimos ser y de lo que tenemos que recuperar. Es momento de dar ese paso adelante para que la provincia vuelva a ser protagonista a nivel nacional, y no por el cargo que nos toca ocupar hoy, sino como supo ser la provincia, y todos los riojanos puedan mostrarle a la Argentina lo que somos capaces de hacer, como en algún momento en la historia pudo ocurrir.
es momento de dar ese salto. Por eso quería aprovechar este pequeño aniversario, homenaje en el cumpleaños número 435 de La Rioja, de dar ese paso hacia adelante y cambiar definitivamente la historia de La Rioja, sabiendo que tenemos una provincia donde está todo por hacer. Simplemente nos tenemos que animar a dar un paso en pos del avance, la productividad, el empleo, el esfuerzo, el sacrificio y todos los valores que les he mencionado en estas breves palabras. Era el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hablando del 435 aniversario de su provincia, La Rioja, fundada el, decías, Marcos. 20 de mayo de 1591. Ahí está, por Juan Ramírez. Exactamente, Juan Ramírez de Velasco. Lo decía recién el presidente de la Cámara. Así es, ciudad de todos los santos de la Nueva Rioja, se llamaba. Porque era de la región de La Rioja en España. Claro, ahí tenés. Esa es la razón. Estuvo también la directora de Cultura, Museo y Extensión Federal de la Cámara de Diputados, Flavia Aleman, también estuvo presente, entre otras autoridades y varios legisladores que se hicieron presentes en ese evento celebrado ayer, porque bueno, el aniversario fue el miércoles, pero para que, bueno, como hubo sesión, entonces se pasó para el jueves. Así es, ese evento. Pero bueno, Silvia, nos dejaste con la intriga ahora. Sí. Estábamos hablándolo con... Me parece que este bloque se va a seguir reduciendo. Hablamos de Provincias Unidas. Que es el Interbloque Unidos. Sí. Estaba conformado por 3 patas. 3 patas, a ver. Provincias Unidas, Sí. que es un Son 18. conglomerado. Un armado electoral. Un armado electoral con Córdoba, Santa Fe y algunas... Lo que fue Democracia para Siempre. Eso es. Y lo que fue Democracia para Siempre, con algunos legisladores de la provincia del radicalismo de Capital. Exacto. Y del radicalismo, y de parte de un radicalismo de la provincia de Buenos Aires a través de Pablo Giuliano. Sí. Bueno, en ese esquema en realidad eran 5 gobernadores. Claudia Vidal, que nunca se integró. En Jujuy, claro. Don Carlos Sadir. Después estaba Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Martín Layorda de Córdoba, y no me queda nadie más. Y Nacho Torres. Nacho Torres. Bueno, Nacho Torres sí se incorporó al bloque de Provincias Unidas a través de Jorge Ávila, porque no sacó ningún legislador este año. En la última elección. Eso es lo más sólido, las provincias. Después el resto, el agregado que tuvieron extra. El agregado fue estrategia parlamentaria. Fue estrategia parlamentaria para tener lugares en las comisiones. Nada más. Y poder ver si podían acceder a la vicepresidencia de la Cámara. Pero fundamentalmente tener lugares en las comisiones. La coalición cívica lo hace siempre. La coalición cívica lo integró y se fue hace 2 semanas, 3 semanas. Se fue pero lo hizo también cuando fue Encuentro Federal. Exacto. No es algo nuevo. Lo hacen para un tema de ordenamiento administrativo. Lo que pasa que cuando Encuentro Federal me parece que estaban más contenidos que con lo que fue Provincias Unidas, donde hay muchos legisladores que están más cerca del gobierno. Claro. Que son ex-pro más cerca del gobierno. ¿Quiénes son? Gabriela Scaglia, ex vicegobernadora de Santa Fe, pero ex-pro o pro, no lo sé si es pro o pro. Ahora dicen que se acercó mucho a Macri, de nuevo. Sí, por eso. Esa es la versión que yo tengo. Bueno, Macri estuvo con Puyaro, ¿no? Sí. Estuvo en Córdoba y iba a estar recorriendo las provincias. Claro. Exactamente. Después tenemos a Sergio Capozzo de Río Negro. Muy libertario. Claro. Peleado con la estructura del PRO, pero no con las ideas del PRO. Claro. Y José Núñez, que por un tema de alianzas electorales en Santa Fe, se va a Provincias Unidas. Claro. Después Lourdes Arrieta, ex-libertaria. Es libertaria, que volvió a ser volvió a votar con la Libertad Avanza en la última sesión. Sí. Y fue una de las que dio quórum. Algunos votaron que no estaba previsto también. Fue una de las que dio quórum.
Una de las que dio quórum. Fundamental. Y después está Encuentro Federal, que está más cerca de Unión por la Patria que de Provincias Unidas. Incluido Nicolás Mazot. Incluido Nicolás Mazot. Sí. Que han visto, no, bueno, Nicolás Mazot no llegó a verla a Cristina, pero soy Pichetto, pero sí participa Pero en sí las recorren reuniones. la provincia. De las reuniones, se reunió el otro día con Jorge Ferraresi, se reunieron ya con Axel Kicillof. Están muy cerca del peronismo. Sí. ¿Qué va a pasar para mí A en ver. los próximos días? Encuentro Federal se va a separar de Unidos. Unidos va a Encuentro quedar en Federal. 18. Va a quedar como Federal son Provincias 2. Unidas. Claro, sí. Directamente No va a como quedar. interbloque. Claro. Como Provincias Unidas. Y se van a quedar como bloque aparte como eran antes. Como Claro. Encuentro Federal. Tampoco se van a sumar a Unión por la Patria, porque yo no sé si hay No tiene sentido en este muchos momento. que lo quieran en Unión por la Patria. Claro. También hay veces que Ah. lo quieran y otros que no. Sí. No está muy... La interna Sí. dentro del peronismo no está fácil tampoco. No, No, la estrategia... hipotéticamente, no va a suceder por lo que decís vos, pero hipotéticamente, si sucediera, alcanzaría la Libertad Avanza. Claro. Unión por la Patria. Sí, pero- pero ahora ya... Es en un detalle los menor. próximos 2 años Claro. es un detalle para las votaciones, porque ya las comisiones están conformadas. Sí, sí, la no se presidencia. van La a cambiar. Sí, la sí. presidencia Es está una discusión repartida. para dentro de 2 años. Y son 2 diputados que terminan su mandato, además, en 2 Claro. años. Claro. Sí, sí. Entonces, sí me parece que es un dato importante que en Fuerzas del Cambio se haya quedado con la tercera minoría, porque no solo que tiene acceso a la vicepresidencia tercera, sino a un miembro en el Consejo de la Magistratura que se va a renovar, ojo, en octubre. Así es. Miremos ese Un, detalle. un dato no menor. Y bueno, a propósito de la proximidad de Macri con Puyaro en última instancia, bueno, Federico Angelini, que dejó ayer el gobierno, Sí. como Que fue a su provincia. Sí, y parece que iría como funcionario de Puyaro, hombre que supo ser, bueno, ese hombre responde a Bullrich y tiene mucha cercanía con Mauricio Macri en ese caso. Pero bueno, Sí. nos quedamos sin tiempo, así que Silvia, interesante. gracias, esperemos que puedas recuperar o O solucionar comprar, tu ya problema. a esta altura comprar. Ya, bueno, buen fin de semana, Silvia. Gracias. Buen fin de semana, Igualmente, Marcos, y buen fin de semana para ustedes. Este fin de semana largo. Ahora lo dejamos en compañía de Amanda Alma y sus pasos perdidos. Nosotros nos volvemos a encontrar entonces el martes a partir de las 14. Buen fin de semana. Hasta Buen entonces. fin de semana para todos.